Entonces, ¿cuál es la epidemiología del patrón estacional de la influenza? Lo que tenemos que tener en cuenta es que hay que dividir al mundo en tres partes, ¿no? El hemisferio norte, el hemisferio sur y la zona de los trópicos. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país está ubicado en el trópico de Ca- de Capricornio. Estamos en el trópico de Capricornio prácticamente. Entonces, nosotros básicamente prácticamente todo el Perú está ubicado en el trópico de Capricornio. Vamos a pensar que nosotros nos manejamos como el trópico de Capricornio, básicamente. Entonces, ¿qué tenemos? En el hemisferio norte, el pico de influenza se da en el invierno del hemisferio norte, que es entre noviembre y marzo. O sea, en esta época, si ustedes entran a la página de la CDC de los Estados Unidos, ya están hablando de que se vacunen para flu, el flu shot famoso. Flu shot, flu shot. Entonces, noviembre y marzo, acuérdense bien. Entonces, en el hemisferio sur, el, el pico de influenza se va a dar entre los meses de abril y septiembre. O sea, nosotros ya salimos de la época de alta endemicidad para el hemisferio sur. Ya hemos salido, actualmente ya estamos entrando, probablemente ya estamos casi a la mitad de lo que viene a ser la estación primaveral y después vamos a pasar al invierno, al verano, perdón, y entonces vamos a disminuir lo que viene a ser el problema de influencia en el hemisferio el problema de influenza. Pero en los trópicos la actividad es anual, o sea, durante todo el año tenemos problema de influenza en los trópicos. Y eso es un detalle importante a considerar. ¿Por qué? Porque eso va a explicar, por ejemplo, la segunda oleada de influenza que se da en el mes de diciembre en el Perú o en el hemisferio sur. ¿Y por qué se da la segunda oleada? La segunda oleada se da porque en esta época vienen las fiestas de Navidad, las fiestas de Navidad y Año Nuevo. ¿Y qué sucede durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo? En los últimos años, tal probablemente los últimos 20 o 30 años, lo que se da es de que es el retorno, ¿no? Es el retorno de las personas que han estado en el hemisferio norte a ver a sus familiares, o a pasar las fiestas al hemisferio sur. Entonces, siempre tenemos la historia esta de que todo estuvo bien hasta que comenzó, hasta que llegó mi sobrino, que llegó mi hijo, llegó mi papá del hemisferio norte y llegó con gripe. Y ¡pum! Cayó toda la familia. Y eso explica la segunda oleada, ¿no? La segunda oleada de influenza justamente nos coge a nosotros en épocas navideñas. Y eso es lo que vamos a ver, que muchas personas se resfrían en Navidad. Y es explicado por ese pequeño detalle que nadie lo toma en cuenta muchas veces. Entonces, en esa época vamos a tener influenza proveniente del hemisferio norte, muy probablemente. Entonces, en climas templados las tasas de infección llegan a su pico durante el mes de invierno, lo que hemos conversado. En clima seco y frío permite al virus sobrevivir más tiempo. Eso es cierto, ¿no? Tanto en la zona sur como en la zona norte, cuando los climas son climas secos y las temperaturas bajas permiten que el virus permanezca en el tiempo. Pero en nuestro medio nosotros nos damos muy bien cuenta de la sensación de frío que tenemos y la humedad, que eso es lo que va a facilitar en cierta medida que el virus se perpetúe en nuestra zona. Mm. Entonces ahí vamos a tener también en cuenta otros dos conceptos, que es el de derivación, el famoso drift y el shift, de derivación antigénica y cambio antigénico. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Normalmente circula en la población más de un tipo de cepas virales. La derivación antigénica son mutaciones puntuales, o sea, dentro del genoma viral hay mutaciones muy pequeñas, ¿no? Que van a determinar cambios importantes dentro de la endemicidad del virus. Entonces, son mutaciones pequeñas, la persona tiene cierto nivel de protección adquirida durante los años, cierta experiencia, entonces lo que vamos a tener es la época de endemicidad en invierno, esto pasa, ¿no? De 4 a 6 semanas, y eso no va a producir mayor
problema, porque no hay grandes cambios en el genoma viral que determinen condiciones de pandemia. Entonces, eso es lo que se ve habitualmente, ¿no? Replicaciones pequeñas, no grandes cambios. Pero el cambio antigénico ya es una situación diferente. Y el cambio antigénico es algo que se vio en el año 2009, ¿no? Y en este sentido ya hay una gran recombinación genética entre, entre las especies, que tienen influenza, y al haber una gran recombinación genética, entonces el virus que aparece es un virus nuevo, básicamente. Y ese virus nuevo no es conocido por el ser humano, y al no ser reconocido por el ser humano hace enfermedad y lo disemina rápidamente y aparecen las famosas pandemias. Y es lo que se explica, es lo que explica la pandemia de gripe porcina famosa del año 2009, ¿no? Entonces, las epidemias temporales son por estas derivaciones antigénicas pequeñas. Las tasas de ataque están entre 2 al 20%, y en el caso de las pandemias es mucho mayor, como lo pueden ver aquí, ¿no? Por ejemplo, la gran pandemia de gripe española, la gran pandemia de gripe asiática, el H2N2, la de gripe en Hong Kong, que fue el H3N2. Sin embargo, por ejemplo, nosotros ya para el H3N2 como que tenemos cierta experiencia y no tenemos mayor problema con H3N2, ¿no? Incluso para H2N2, algún grupo de personas acá actualmente no tendrían mayor problema. Para el H1N1 de la gripe española sí lo hemos tenido, y es por la falta de experiencia que tenemos. En cuanto a lo que viene a ser los cambios, como les decía, la cepa A es la que tiene siempre mayores cambios genéticos comparativamente con la cepa B, los dos linajes de la cepa B, ¿no? Más o menos, entonces, las variaciones mayores son responsables altamente de las pandemias, ¿no? ¿Y y quiénes son los que perpetúan esas grandes recombinaciones? Probablemente sean las aves y los cerdos. Esto es más o menos lo que quiere explicar. Aquí más o menos lo que se quiere explicar es la gran variabilidad que tenía la cepa que ocasionó la última gran pandemia. Entonces, veamos, por ejemplo, en este círculo está graficado el componente genético del virus del 2009, del California, H1N1 California. Y miren, el componente genético jala de la epidemia de la epidemia del año 98, jala del año 68, jala del año 2000, de comienzo de siglo, de la época de la gripe española del 1918, jala 3 recombinantes genéticos diferentes, y del 79. Vean la predominancia de estos recombinantes genéticos de aquí, que está graficado en verde. Y esto es importantísimo tener en cuenta. ¿Qué es lo que ha sucedido? De que esta recombinación no debía haberse dado, sino que los cerdos que se contaminaron en el año 18, ¿no? En el año 18 se han mantenido aislados de la población, básicamente, dentro de lo que viene a ser las piaras de cerdos durante los últimos 100 años, y de alguna manera han pasado a contaminar al humano. Y al pasar a contaminar al humano, el humano ha logrado hacer la recombinación genética y ha aparecido la pandemia que actualmente tenemos. Y ese es el gran problema con la pandemia del año 2009, ¿no? De que se está utilizando determinantes antigénicos que han estado aislados de la especie humana actualmente, y eso ha ocasionado la aparición de esta nueva cepa viral pandémica. Ahora, ¿y cómo se hace la vigilancia de esto? Básicamente existen varias redes a nivel mundial que van a hacer la vigilancia de las cepas que están circulantes en el mundo. Entonces, en base a la vigilancia que realizan todas estas
estas agencias es que se va a determinar cuál va a ser la composición de vacuna para el año siguiente. Por ejemplo, estamos octubre. En el mes de septiembre, se deben de haber reunido todas las agencias a nivel mundial para poder determinar cuál es la cepa predominante del invierno del hemisferio sur. Entonces, ahí van a hacer un análisis de cuáles han sido las cepas predominantes en todo el mundo durante del invierno del hemisferio sur. Una vez que determinen ello, o sea, más o menos ya en estos meses, entre octubre y noviembre, deben de dar el alerta o deben de dar el aviso de cuál va a ser la composición de la vacuna para el hemisferio sur en el año 2014. ¿Qué quiere decir esto? Que van a analizar las estadísticas mundiales y van a decir, bueno, la composición de la vacuna del año 2014 va a tener las siguientes características y van a escoger la cepa de influenza A predominante, AH1N1 humana que le dicen, que es predominante. Van a escoger la cepa B predominante y van a escoger adicionalmente una tercera cepa, que es la cepa pandémica predominante, que para estos casos del año 2009, la cepa pandémica predominante ha sido la AH1N1 porcina, que nosotros la identificamos dentro de la composición de la vacuna como California del 2009, por ahí la van a ver. Entonces, esa es la composición de la vacuna. Entonces, esa es la alerta que va a salir a nivel de OMS. Entonces van a decir, la composición de la vacuna para el hemisferio sur en el año 2014 va a ser la siguiente. A, H1N1 humana, la cepa X. B, que puede ser Victoria, Yamagata, y la H1N1 porcina de tales características. Y entonces, a partir de ese momento, ya comienza el proceso de elaboración de vacuna para el hemisferio sur, para el invierno del hemisferio sur, en abril de 2014. De la misma manera se trabaja con el tema de la vacuna para el hemisferio norte, solamente que para el hemisferio norte el alerta no se da en septiembre, sino el alerta se da en abril. Entonces en abril se da la alerta de cuál va a ser la composición de la vacuna para el invierno del 2014 en el hemisferio norte, que comienza en el mes de septiembre. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, son dos alertas que da la Red Mundial de Influenza, de septiembre-octubre para el hemisferio sur y de marzo-abril para el hemisferio norte. Y a partir de eso, los laboratorios a nivel mundial comienzan a elaborar la vacuna utilizando esas características. ¿Entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en estos momentos, por ejemplo, Sanofi, Novartis, Glaxo, hay un Chiron, todos ellos toman en cuenta esa composición para desarrollar la vacuna. Entonces, en el año 2014, todos van a decir, la vacuna de influenza del 2014 tiene las cepas tal, tal y tal, aprobadas por la OMS. ¿Qué quiere decir eso? Que estas cepas, ¿no? hacen que la vacuna sea exclusiva para ese año. La vacuna del 2013 ya no es útil o no está recomendada aplicarse para el 2014, salvo que haya una similitud entre la recomendación hecha para el 2014 y la recomendación hecha para el 2013. Si hay una similitud, la OMS lo va a poner y lo va a precisar. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces uno puede, eso lleva mucho engaño. Y es lo que se ha visto últimamente, ¿no? Entonces, que agarran y que te ofrecen te ofrecen una vacuna de influenza a un costo mucho menor, pero te dicen no, te la ofrecen y uno
bueno, se la aplica, pero no se da cuenta de que la vacuna que le están ofreciendo a un costo menor es una vacuna desfasada, ¿no? Es del año anterior. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucha cautela cuando uno aplica la vacuna de influenza. Uno siempre tiene que mirar no solamente el año de producción de la vacuna, sino las cepas que están incluidas ahí, si coinciden con las cepas de la OMS, que la OMS ha recomendado para ese hemisferio en esa época. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo usar la vacuna en el hemisferio sur en el invierno de los Estados Unidos. No lo puedo usar, es imposible. Y al revés tampoco. Ahora, por allí se dijo alguna vez, es que como nosotros teníamos esta segunda oleada en diciembre que proviene del hemisferio norte, también tendríamos que tener vacunas de hemisferio norte. Lo cual no dista de ser ilógico si es que nosotros estamos hablando de prevención. Pero lo que sí podríamos recomendarles es de que antes que vengan nuestros familiares, que se vacunen allá, pues, para evitar que haya alguna transmisión. Entonces eso podría ser bastante adecuado. Entonces, cuidado con esos detalles porque son unas cuestiones que hay que tener con respecto a la vacuna de influenza y su actualización tan compleja que tiene. Grupos que se benefician con la vacunación natural de acuerdo a las recomendaciones del 2008 son todos los grupos de básicamente altos riesgos. Dentro de ellos están incluidas las mujeres embarazadas, las personas que tienen algún tipo de comorbilidad o que le impidan una buena dinámica respiratoria, ¿no? Por ejemplo, los obesos tenían ese problema, ¿no? Tienen una pobre dinámica respiratoria y su nivel de barrido, por ejemplo, de toilette bronquial es mucho más bajo y por eso es que se enfermaban y hacían neumonías con frecuencia. Y por eso es que estuvieron dentro del grupo de riesgo. Los niños pequeños, ¿no? Las personas que permanecen en cama, ¿no? Los ancianos, básicamente. Entonces, eso hay que tener en consideración. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta también es que la vacuna es una vacuna de antígenos y va a reducir la posibilidad de enfermar. Ahora, hay un detalle importante. La confección de la vacuna se basa principalmente en la endemicidad presentada en el año anterior, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces hay una coincidencia entre la vacuna y la epidemia que aparece, ¿no? Por ejemplo, este año, en el año 2013, la coincidencia fue casi del 60-70%. ¿Qué quiere decir? De que todo el que se vacunaba estaba protegido contra influenza. O sea, porque hubo casi una coincidencia entre la recomendación de la OMS y la epidemia que tuvimos actualmente, ¿no? O sea, todo lo que se vacunaba está básicamente protegido y ha estado sin ningún problema. Pero existen años en los que la recomendación de la OMS no coincide con la endemia. El caso del año 2009, por ejemplo. El año 2009, la coincidencia entre la similitud entre vacuna y epidemia no llegaba ni al 30%, porque había recombinado y teníamos una pandemia en ciernes. Entonces, es por eso que se diseminó tan rápidamente, porque la vacuna no llegó a ser protectora. Llegó a ser protectora solamente en un 30%. Ahora, si a eso le unamos una pobre cobertura, entonces lo que vamos a tener es pocos niveles de protección y la endemicidad se va a hacer mucho mayor. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y por eso vamos a escuchar muchas veces, ¿no?, los comentarios superficiales de que yo no me vacuno y no me pasa nada. Entonces, es un comentario realmente superficial. ¿Por qué? Porque si yo me vacuno, o sea, la suerte que yo he tenido es que la cepa epidémica, o sea, la suerte que tenía es que yo estoy protegido contra esa cepa epidémica, pero no quiere decir de que yo esté protegido contra una cepa pandémica. Y la vacunación, entonces, no va a tener mayor efecto. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Más si estamos hablando de población de trabajadores de salud, porque el trabajador de salud está constantemente se está contaminando constantemente con influenza.
Entonces, tiene un nivel de protección mucho mayor que, o sea, naturalmente, comparativamente con la población general. Y al tener un nivel de protección mucho mayor, entonces la posibilidad de enfermarse de él es menor. ¿Mm? Porque tiene una ha tenido mayor, o sea, ha tenido exposición a mayores recombinaciones genéticas que población general. Por lo tanto, mucho cuidado, porque nosotros en ese sentido funcionamos como los principales vectores de influenza. Si nosotros hacemos influenza y nosotros contagiamos a, a nuestros pacientes, nosotros vamos a hacer una enfermedad leve, pero nuestro paciente va a hacer una enfermedad severa. Y muchas veces nosotros somos los responsables. Por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando se trabaja con el tema de influenza y no dar comentarios tan a la ligera de decir, yo me vacuno, a mí no me pasa nada, ¿no? Mucho cuidado, porque este año ha sido particularmente anecdótico, puesto que muchos casos han habido de trabajadores de salud que han llevado el cuadro a su casa y las personas en la casa se han enfermado severamente y ellos no. ¿No? ¿Y por qué? Por el desliz de pensar que a mí me pasa y me pasa rápidamente y a mis familiares, no, a mí me pasa rápidamente y a mis familiares también. Y no es así. Entonces, cuidado con ese tema de influenza. Más o menos son cifras relacionadas con influenza. No sé qué hora tenemos. ¿No? Perfecto. Okay. Entonces, estas son cifras relacionadas con lo que viene a ser estimaciones anuales de los Estados Unidos. Pero lo que yo quiero que vean es que Estados Unidos, teniendo una cobertura de 30%, perdón, con una cobertura del 30% llega a tener al año hasta 36.000 muertes por influenza. Nosotros no llegamos al 30% de cobertura, o sea, la mortalidad que podemos tener es probablemente comparativamente mucho mayor. Lo que les comentaba más o menos en cuanto a lo que viene a ser a visitas médicas en la época de influenza, cómo se va incrementando cuando nada más vemos cifras totales. Igual, incremento de infecciones secundarias derivadas con influenza, por ejemplo, estafilococo aureus meticilino resistente o otras cepas de estafilococo aureus. Miren cómo se incrementa en épocas de influenza. Y ustedes me dicen, ¿qué tiene que ver el estafilococo aureus con la influenza? Hay que analizar, ¿no? ¿Por qué es que se presenta este tipo de complicaciones, ¿no? En esa época. En pediatría, esto es para un estudio hecho en Hong Kong. En lactantes, del mismo estudio. Complicaciones con influenza, tasa anual de hospitalización asociada a influenza en los Estados Unidos. Miren que es una enfermedad de los extremos de la vida también, ¿no? Esta y la neumonía son enfermedades de extremos de la vida. La mayoría de hospitalizaciones, como les dije, ocurren en ancianos y este es más o menos el número de consumo de días cama de hospitalización en los Estados Unidos. La mortalidad mayor siempre en la población anciana, ¿no? Y como les decía, muchos de estos registros, o sea, de influenza solamente se sacan o sea, la influenza forma parte dentro de los reportes de función como causas colaterales, está incluida la influenza. Pero si nosotros vamos y analizamos el tema a fondo, nos vamos a dar cuenta que esa causa colateral fue probablemente el gatillo que desencadenó el infarto, el gatillo que desencadenó la hipertensión o la hemorragia en el paciente y no nos dimos cuenta, ¿no? Uh-huh. Complicaciones serias, ¿no? Enfermedad cardíaca congestiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, complicaciones del asma, neumonía viral y bacteriana. Por ejemplo, la ciudad de Lima, que es una ciudad que tiene una alta prevalencia de asma bronquial, entonces todos los pacientes con asma deberían de recomendárseles vacuna contra influenza al inicio de la temporada, ¿no? En trabajadores adultos,
en los Estados Unidos. 15 millones de días de trabajo se pierden cada año por influenza en los Estados Unidos. Y eso es cierto. Este año, por ejemplo, para la epidemia de influenza, la indicación epidemiológica es darle descanso a la persona por motivos epidemiológicos durante toda la etapa que dure el proceso, que es más o menos 7 días. El cuadro de influenza dura más o menos 7 días. Entonces la persona debe estar en descanso médico por motivos epidemiológicos 7 días. Entonces, inicialmente, eso es lo que yo hacía, ¿no? Paciente que venía con influenza le da descanso médico por 7 días, porque esa es la norma a nivel mundial. Sin embargo, a los pocos días, el médico de personal del hospital, Loaiza, agarró, viene y me dice, oye compadre, te vas a ganar un problema administrativo tú que estás dándole vacaciones al personal, me dice. Entonces, ¿y qué hacemos? Hay que darle descanso médicos menos días, hay que darle, entonces, ¿saben qué? Entonces, la cuestión aquí no es una cuestión epidemiológica, es una cuestión laboral, y le dan por 2 o 3 días nada más. Así tú no cortas ninguna endemia, por cierto, ¿no? Pero, bueno, imagínense, o sea, no lo veamos así, sino veámoslo dentro del problema de trabajo que eso involucra, ¿no? Supongamos de que en el servicio donde yo trabajo somos 4 médicos que atendíamos un promedio de 10 pacientes diarios. Que falte unos 7 días por influenza, quiere decir que te va a cargar 7 días por 10, 70 pacientes más para tu atención. O sea, te está queseando, en otras palabras, ¿no? Entonces, por el tema de influenza, por un tema que uno puede prevenirlo con vacuna. Ahora, ¿qué pasa si esta persona contagia al resto de médicos? Entonces, el pobre que se vacunó va a cargar con el tema de todos los que se enfermaron y no se vacunaron. Si hay más de 2 o 3 médicos que falten, ahí no vamos a decir que al día tu tasa de atención de consulta va a pasar de 10 a diarios a 20 o 30 diarios. Obviamente, tú vas a querer enfermarte ese día, ¿no? Entonces, hablando así en una cuestión que nosotros conocemos. Ahora, pensemos nosotros que esto se da en una fábrica, ¿no? En una fábrica en la que la producción depende mucho de la cadena o sea, del secuenciamiento entre paso y paso para la producción. Que falte un trabajador o 2 trabajadores te corta la cadena de producción de la fábrica y esa fábrica pierde, no puede llegar a perder miles o millones de dólares solamente por un cuadro de influenza, 1, 2, 3, ¿no? Y si esto lo extrapolamos a 6 o 8 semanas, entonces se dan cuenta el dolor de cabeza que les causan a las empresas el hecho de que las personas no se vacunen contra influenza. Entonces, es por eso de que actualmente cuando sale la vacuna de influenza, las principales preocupadas porque todo el mundo se vacune, ¿no? Son las empresas que trabajan en cadenas de producción, por el gran problema laboral que les causa el gran ausentismo. Si estamos hablando de una tasa de ataque de 40% de trabajadores, si es una empresa que tiene 1000 trabajadores, un 40%, estamos hablando de ¿cuántos? De 400 trabajadores, ¿no? De 400 trabajadores que faltan entre 3 a 5 días por cuestiones de influenza. O sea, 400, estamos hablando de cerca de 2.000 o 3.000 días de que dejó de 2.000 días de producción que perdió la empresa. Entonces, eso habla de la severidad del problema en el ámbito laboral, ¿no? Ni qué decir los trabajadores de salud, ¿no? Ya hemos comentado eso. En viajeros, lo que comentábamos, por ejemplo, de la segunda gran oleada de influenza que va a venir del hemisferio norte, ¿no? Eso es que lo puedo apostar y gano, porque eso justamente es lo que se observa siempre para Navidad. Todo el mundo se resfría en Navidad. Entonces, mucho cuidado, y es por este tipo de problemas, ¿no? Bueno, la vacunación contra influenza es el modo más efectivo de poder prevenirla. ¿Y cómo tenemos la composición de la vacuna y la influenza? Actualmente ya se han desarrollado varios tipos de vacuna, porque se está hablando de la necesidad de tener que
abordar el problema a nivel global. Y como yo decía también, el año 2009 fue el gran simulacro de vacunación a nivel mundial. ¿Por qué? Porque gracias a Dios fue una vacuna que no era, fue una epidemia que no fue agresiva. Si hubiera sido el H5N1, probablemente ya la producción hubiera disminuido al 50% en el momento actual, ¿no? Porque se necesitaba, para atender un problema de la pandemia, se necesitaba 300 billones de vacunas. Y si nosotros eso, si dividimos eso, 300 millones de vacunas, entre 20 vacunas por huevo de gallina, hacemos matemáticas simples, vamos a necesitar, imagínense la cantidad de huevos de gallina para poder hacer vacuna de influenza. Van a faltar gallinas en el mundo para producir tanto huevo. Entonces, eso ha ocasionado de que los grandes laboratorios traten de buscar otros medios de producción de vacunas. Entonces, el virus entero que se utilizaba anteriormente y el virus fraccionado que se utilizaba, que se reproducía en huevos de gallina, ya ha pasado a ser un tema más antiguo y actualmente más se producen los temas de subunidades, ¿no? Entonces, más o menos ese es el nivel de producción que se tiene, pero lo que yo quiero que vean es lo siguiente. Luego que se produce un aislamiento del virus, para la producción de las subunidades se va a utilizar bioreactores y acá se van a colocar cepas celulares de gran productividad. En el caso de la vacuna de influenza, si no me equivoco, es células de riñón de hámster, creo que lo utilizan para producir ahí la vacuna del virus. Entonces, en estos bioreactores se produce la hemaglutinina y la neuraminidasa en gran cantidad y esto se va a acoplar a este tipo de gel, ¿no? Entonces se va a utilizar un símil de la vacuna, que llaman subunidades. Este sistema no solamente se usa para influenza, sino también se utiliza para hepatitis B, para papilomavirus y todo lo demás. Entonces, esa es la forma como se desarrollan las subunidades, ¿no? Por cultivos celulares. Entonces, en este caso, se logra amplificar de una manera muy importante la cantidad de vacunas y poder tal vez cubrir los requerimientos mundiales. Tal vez, ¿no? Porque no es suficiente. Entonces, aunado a eso, se utilizan algunos otros métodos de amplificación. Y para eso se utilizan los adyuvantes. Hace un rato les hablaba de los adyuvantes, le iba a comentar sobre ello. ¿Qué cosa es un adyuvante? Un adyuvante es una molécula inerte, ¿no? Que no va a producir inmunogenicidad en el individuo, cuya función principalmente es retener al antígeno el tiempo suficiente como para que el organismo genere una buena inmunidad, ¿no? Desarrolle una inmunogenicidad adecuada. Entonces, esa es la idea. Por ejemplo, para la vacuna de influenza, para la epidemia de influenza del año 2009, la vacuna que se compró el Perú fue una vacuna que tenía como ayudante el escualeno, que es esta molécula, ¿no? Que es parte de un metabolismo, que es una molécula que forma parte del metabolismo de los lípidos. Entonces, el escualeno se utilizaba como adyuvante y a ella se le añadía los fragmentos antigénicos. Entonces, el escualeno retenía mayor tiempo el antígeno y de esa manera se podía tener una muy buena respuesta y se utilizaba menos dosis antigénica, menos carga antigénica dentro de la vacuna y de esa manera podríamos ampliar más la respuesta. Tanto es así que eso fue la composición de la vacuna de influenza pandémica en esa época. Ahora, en base a esa experiencia, se ha visto que este escualeno, al retener la vacuna, al retener el antígeno por más tiempo, también facilita mucho la respuesta en el anciano. Y ese es otro detalle importante a considerar. Entonces, al retener el antígeno, entonces se facilita la respuesta en los ancianos y de esta manera el tema de la inmunosenescencia que se presenta en los ancianos puede ser sobrellevado. ¿Qué quiere decir esto? La inmunosenescencia quiere decir que el anciano tiene una respuesta inmunológica más lenta que la que habitualmente tiene un niño o que tiene una persona joven. Entonces, muchas veces lo que se dice es de que cuando yo vacuno con una
cuando yo utilizo una vacuna de influenza estacional habitual, entonces el anciano desarrolla una respuesta inmunológica lenta y no es sostenida, que decae prácticamente a finales de temporada. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo a mi abuelito de 70 años y yo lo quiero vacunar contra influenza y lo vacuno en abril, hacia el mes de julio, los niveles de protección de la vacuna han decaído notoriamente. Entonces, y ya para agosto ya prácticamente ya los niveles de protección han desaparecido en esta persona. ¿Y por qué? Porque tiene este tema de la inmunosenescencia. Entonces, para evitar eso, entonces es que se está recomendando a estas personas adultas utilizar vacunas que tengan antígenos y tengan algún adyuvante, tipo escualeno o ASO4 podría ser en todo caso, que retengan mayor tiempo el antígeno de la vacuna. Entonces, cosa que yo vacuno a este abuelito a comienzo de temporada y me tiene un nivel de protección adecuado durante todo el resto del año, ¿no? Y de esa manera hay una mejor respuesta inmunológica que evite la inmunosenescencia en el anciano. Entonces, esa es la utilidad de los adyuvantes, ¿no? Prolongar, o sea, ampliar la respuesta antigénica por un lado y preservar la respuesta en el tiempo.